Bien, vamos a empezar entonces con la derivada como razón de cambio. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ustedes ya conocen, el concepto de la derivada, que ustedes vieron ya en los cursos anteriores, cuál es el concepto de matemático de la derivada, vieron el concepto geométrico, y vamos a ver ahora un concepto más relacionado con la parte física, o sea, con lo físico, cuál es el significado en el caso de la derivada de una función. Para recordar un poquito el concepto de la derivada, tenemos acá, este grafiquito ustedes ya lo deben conocer, una función f cualquiera, tomemos un punto P de abscisa x ordenada y o f de y, de f de x, como le quieran llamar. Si al valor x yo le doy un incremento delta x, entonces la ordenada ahora va a ser x más delta x, que va a corresponder, perdón, abscisa, que va a corresponder a una ordenada y más delta y. Y el punto P ahora lo podemos trasladar hacia el punto Q. Acá me queda formado un triángulo, trazo esta recta que es la secante, que pasa por P y por Q, me queda formado un triángulo donde este cateto es delta x y este otro cateto es delta y. Acá nosotros hacíamos lo que llamamos en geometría, en análisis, perdón, el cociente incremental, delta y sobre delta x, que le llamamos entonces cociente incremental. Y le vamos a llamar ahora razón de cambio o tasa de cambio media. ¿Por qué media? Y porque me está dando la tasa de cambio. ¿Qué quiere decir la tasa de cambio? ¿Cuánto cambió la función? ¿Cómo varió la función desde el punto P hasta el punto Q? Ahora, si yo tomo en cuenta esta razón de cambio media, tomo en cuenta solamente el punto inicial y el punto final y no me interesa en absoluto qué fue lo que sucedió en el medio. Por eso decimos que es una tasa media o promedio. Es algo similar, que después lo vamos a relacionar con la velocidad media, ¿no es cierto? La velocidad media yo tomo en cuenta el espacio total recorrido dividido el tiempo total empleado en un cierto intervalo y yo sé que en el medio pudo haber variaciones, ¿no es cierto?, de esa velocidad. ¿Qué hacemos después? ¿Qué pasa si al delta x, al incremento de x, lo íbamos haciendo cada vez más pequeño, es decir, lo tomábamos tendiendo a cero? Entonces, este punto Q empezaba a aproximarse al punto P, de tal manera que cuando el delta x tiende a cero, el punto Q tiende a juntarse con el punto P y podemos decir que prácticamente son del mismo punto. De tal manera que esta recta secante se pasa a transformar en recta tangente, la azul, en el punto P. Y ese límite para cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x es la derivada de la función con respecto a x. Derivada de y con respecto a x, o ustedes también están acostumbrados a usar esta simbología que es y'. Sin embargo, ahora me gustaría más usar esta, que se condice más con lo que vamos a trabajar nosotros, que es la razón de cambio. La derivada de qué con respecto a qué. Entonces vamos a usar más que nada esta simbología. Y a esta derivada entonces la llamamos la razón de cambio instantánea. ¿Por qué razón de cambio instantánea? Porque vendría a ser una razón de cambio, es decir, me indica la variación de la función, pero en un intervalo muy chiquitito que lo podríamos comparar con un punto. Entonces yo voy a decir que es la variación de la velocidad de crecimiento de esa función en un punto, en este caso el punto P. Vendría a ser equivalente, si lo relacionamos con lo que dijimos recién de velocidad, a la velocidad instantánea que tiene un móvil, un vehículo, que sería la velocidad que marca, por ejemplo, en este caso, el velocímetro de un auto. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, la razón de cambio o tasa de cambio, también como lo quieran llamar, media, va a estar dada por este cociente. Sin embargo, nosotros, si estamos viendo derivada, lo que nos va a interesar es la razón de cambio instantánea, que sería entonces la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x. Esta derivada, entonces, ¿qué me estaría indicando?
¿Qué tan rápido varía o qué tan rápido cambia la función y respecto de la variable x? ¿Sí? Recuerden que el concepto geométrico era la pendiente de la recta tangente. Si esta recta tangente tiene una pendiente mucho mayor, eso que me estaría indicando un crecimiento mucho más rápido de la función. Si esa pendiente tiene una inclinación negativa, o sea, la recta tiene una inclinación negativa, que la pendiente negativa, ¿qué me estaría indicando? Un decrecimiento de la función. ¿Sí? Entonces, la razón de cambio siempre me va a estar indicando una rapidez con la que varía una función o una variable con respecto a otra. ¿Podríamos decir la velocidad del cambio? Sí, pero cuando hablemos de velocidad no lo relacionemos solamente con el concepto físico de velocidad. Está bien, la velocidad física, digamos, el concepto físico de velocidad es la derivada del espacio en función del tiempo. Es más, hay un ejercicio, que es el primer ejercicio, el ejemplo que tenía en la fotocopia, está dado sobre ese punto. Pero cuando yo hablo de la velocidad o el cambio de la función, puede ser cualquier función de cualquier variable que cambie en el tiempo en función de otra. Por ejemplo, la rapidez con que crece un determinado producto, una determinada planta, que sea cualquier objeto, la rapidez con la que, la velocidad con la que varía o cambia el ángulo en un triángulo a medida que cambian sus catetos, la velocidad con que aumenta el costo de producción de un determinado artículo en función de la cantidad de artículos que se producen. En fin, yo voy a relacionar dos variables y voy a analizar qué tan rápido crece o decrece esa variable en función de la otra. Ese sería más o menos en esencia lo que hace referencia a la derivada como razón de cambio. Y después tenemos, si a esa derivada la dividimos por la función, ese cociente lo vamos a denominar razón de cambio relativa. ¿Por qué? Porque en definitiva me está indicando lo que varía la función en relación al valor mismo de la función. Y esta tasa de cambio relativa o razón de cambio relativa la multiplicamos por 100 y voy a tener la razón de cambio o la tasa porcentual, que es la que más vamos a utilizar, esta prácticamente no, porque digamos como que tiene más sentido. ¿Qué me estaría indicando en este caso? Y cómo crece la función, pero en porcentaje. Ahora. Bien, vamos a ver acá un primer ejemplo donde lo vamos a ir resolviendo. Dice, un globo esférico está siendo inflado. Encontrar la razón de cambio del volumen con respecto a su radio. Evalúa esta razón de cambio para un radio de 5, un radio de 15 y un radio de 50. Entonces, yo dije que yo tengo que relacionar dos variables. En este caso, ¿cuáles son las variables? El volumen y el radio. Aumenta el volumen, aumenta el radio. O sea, disminuye el volumen, disminuye el radio. Entonces hay una relación entre estas dos variables. ¿Cuál es la relación entre estas dos variables? Y la fórmula del volumen de la esfera. En algunos de los problemas, la función que me relaciona directamente las variables en cuestión me las da o aparece en el problema. En otros casos la tendrán que buscar ustedes. ¿Por qué? Porque son fórmulas conocidas o porque las pueden elaborar, las pueden armar fácilmente. Entonces, como yo tengo que calcular la razón de cambio, siempre que no pida nada, razón de cambio nos estamos refiriendo a la derivada, ¿no? A la instantánea, no a la media. Entonces, como yo quiero sacar la razón de cambio, entonces voy a derivar. Entonces la derivada de b con respecto a r, por eso yo les digo que usemos esta nomenclatura. 4/3 pi es constante, la derivada de r al cubo es 3r cuadrado. Simplificando los 3 me queda 4pi radio al cuadrado. Entonces yo aquí ya encontré la derivada. ¿Qué corresponde hacer ahora? Entonces reemplazar. ¿Sí? Entonces, para un radio de 5, reemplazo acá, obtengo 314,1 centímetros cúbicos sobre centímetros. Acá no voy a simplificar las unidades. ¿Por qué? Porque a mí justamente lo que me interesa es ver cómo varía el volumen de acuerdo a la variación del radio. Entonces, lo que voy a hacer después es analizar esto
e indicar qué es lo que me está significando, cuál es el significado de este resultado. Una variación de V con respecto a R de 314,1 centímetros cúbicos por centímetro me está indicando que cuando el globo tiene 5 centímetros de radio, en ese momento, por cada centímetro que aumente el radio, el volumen aumenta en 314,1 centímetros cúbicos. O sea, me está dando la rapidez con la que aumenta el volumen por cada unidad que aumenta el radio. Pasamos a los 10 centímetros, reemplazamos por 10, obtengo obviamente otro resultado, otro valor, 1256,6 centímetros cúbicos por centímetro. ¿Qué me está indicando este valor? Que cuando el radio del globo es de 10 centímetros, por cada centímetro que yo adicione, el volumen aumenta 1256,6 centímetros cúbicos. Fíjense que aumenta ahora mayor cantidad. Y para el radio 15 hacemos lo mismo, obtengo un valor de 2827,4 centímetros cúbicos por centímetro. ¿Qué significa entonces esto? Que cuando el radio del globo es de 15 centímetros, por cada centímetro que yo le agregue al radio, el volumen va a aumentar en 2827,4 centímetros cúbicos. ¿Sí? Vamos ahora a las porcentuales. Entonces, para calcular la variación, la tasa de cambio porcentual, necesito calcular V, o sea, el volumen. Con la formulita de volumen, bueno, 4/3 pi radio al cubo, para un radio de 5 obtengo este volumen. Entonces, la razón de cambio porcentual era la derivada sobre la función multiplicada por 100. El valor de la derivada es el que sacamos recién, dividido el volumen por 100 me da aproximadamente, redondeé acá, un 60%. Para los 10 centímetros, el volumen que obtuve es este, saco la razón de cambio, me da un 30%, para un radio de 15 obtuve este volumen, la razón de cambio me da un 20%. Entonces, ¿qué me estaría indicando, por ejemplo, este 60%? Que cuando el radio es de 5 centímetros, por cada centímetro que yo adicione de radio, el volumen está aumentando en un 60%. En cambio, cuando el globo tiene un radio de 10 centímetros, por cada centímetro que yo agregue, el volumen estaría aumentando un 30%. O también puedo decir que la tasa, el crecimiento del globo, cuando el radio es de 10 centímetros, es un 30% de su volumen. Y cuando el radio es de 15, la razón de cambio porcentual o el crecimiento del globo es de 20% cada vez que agrego un centímetro de su radio. Fíjense que en este caso el porcentual va siendo cada vez menor. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un globo cada vez más grande y le agrego un centímetro más al radio, en porcentaje es muy poco lo que se ve la diferencia. A ver, para que se hagan más o menos una idea, no es exactamente lo mismo, pero es como para que ustedes se hagan una idea. Dibujen ustedes en una hoja un circulito chiquito, digamos, de radio 5 centímetros. Y al lado le hacemos otro con un centímetro más, o sea 6 centímetros. Los veo uno al lado del otro y veo perfectamente la diferencia. Y entonces yo puedo comparar. Obviamente en este caso no me va a dar 60% porque yo le estoy proponiendo un círculo y acá estamos hablando de esferas, ¿no? Pero voy a sacar exactamente qué porcentaje aumentó, ¿no es cierto? Y se ve bien la diferencia. Pero ahora hagamos en otra hoja un círculo que tenga 50 centímetros de radio y hagamos al lado otro que tenga 51, o sea, le agregamos un centímetro más. ¿Se va a notar la diferencia? Y posiblemente no, salvo que los pongamos uno arriba del otro, no nos vamos a dar casi cuenta de la variación en porcentual. Entonces, cuanto más grande es el globo, menos es la variación que voy a observar yo en cuanto a porcentaje. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro más o menos? Vamos a el otro ejemplo. Dice, la población de una cierta ciudad dentro de T años contados a partir del presente es, y les da aquí entonces la función, la población, y me queda una función, en este caso es exponencial. Halle la razón de cambio de la población respecto del tiempo para 4 años y dentro de 10 años.
Entonces, como tengo que sacar la razón de cambio, lo primero que hago es entonces derivar. La derivada de P con respecto a T, el 20.000 es constante, la derivada de E a la U es E a la U por U', o sea, la derivada del exponente, que sería 0,03. Multiplico las dos constantes y obtengo entonces como valor final de la derivada 600 por E a la 0,03t. Evaluamos ahora entonces, para 4 años, en la fórmula reemplazo entonces t por 4 y obtengo 676 habitantes por año. La población la medimos en habitantes, el tiempo en este caso es en años. Entonces, todos los resultados deben tener su correspondiente unidad de medida. ¿Qué me estaría indicando este 676? Que dentro de 4 años la población de esa ciudad estaría creciendo a razón de 676 habitantes por año. Acá el ejemplo este como que es un poquito más fácil de visualizar o de comprender el significado. Vamos para 10 años. Entonces la derivada de P con respecto a T, reemplazamos ahora T por 10 años, me da 810 habitantes por año. ¿Cuál sería el significado? Que dentro de 10 años la población de esta ciudad estaría creciendo a razón de 810 habitantes por año. ¿Sí? Vamos ahora a la razón de cambio porcentual. Para sacar la razón de cambio porcentual, yo tengo que hacer la derivada de la función sobre la función multiplicada por 100. La derivada de la función, aquí puse al revés, es 600 acá arriba, dividido la función. Bien. ¿Por qué puse las fórmulas en vez de poner el resultado? Porque en este caso me resulta más práctico hacer lo siguiente. Fíjense, tengo E a la 0,03t arriba y abajo, los puedo cancelar y me quedan directamente 600 sobre 20.000 por 100, lo que me da un 3%. Al cancelárseme acá las variables t y me quedan solamente constantes, quiere decir que para dentro de 10 años, para dentro de 6 años, de 9, de 11, de 20, de 100, la tasa de cambio porcentual va a ser siempre la misma. Porque justamente al anularse aquí la variable, el resultado me va a dar siempre un 3%. Entonces, ¿qué me va a estar indicando eso? Que la tasa de cambio porcentual en el crecimiento de la ciudad, de los habitantes de esta ciudad, es de un 3% por año, en todo momento. Es decir, en este caso no hace falta aclarar que es a los 4 años, a los 10 años, no, sino que en todo momento la tasa de crecimiento es de un 3%.